La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Javier Donoso. Él es ecuatoriano que vive en Ucrania y también es cofundador de Alfacete International Education, porque está en inglés. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Cuéntanos, queremos saber cuál es la situación que están pasando nuestros hermanos ecuatorianos en Ucrania en un momento de tensiones entre Rusia y Ucrania. Creo que es el punto más alto de las tensiones en los últimos años. Sí, correcto. Mira, ya estamos acá en esta guerra desde el año 2014 y justamente ahora en estos últimos días, tal vez en este último mes, se han subido bastante las tensiones. Tomemos en cuenta que ahora estamos actualmente viviendo una guerra híbrida. Esto quiere decir más que todo que es desinformación, es en lo que se está enfocando Rusia, en desinformar a la gente, en hacer ataques cibernéticos y obviamente sigue todavía la actividad bélica, pero es en la frontera. Yo vivo en la capital, en Kiev, y acá no se siente nada. No sienten nada. ¿Y más o menos cuántos ecuatorianos están viviendo en Ucrania en este momento? ¿Tienes conocimiento? Aproximadamente son unos 500 ecuatorianos que estamos acá en toda Ucrania. Lo que hizo el consulado, como habían ustedes anunciado, es enviar un comunicado para que justamente nos registremos oficialmente en la página de la embajada que está en Austria, para tener como un censo oficial de cuánto es en realidad la cantidad que somos acá. Ahora, si bien la tensión entre Rusia y Ucrania ha escalado a niveles altos en los últimos meses, en los últimos años, este conflicto ya lleva 8 años, entiendo, ¿no? Y generando siempre como presión y preocupación. ¿Están ya acostumbrados en Ucrania a las presiones por el conflicto entre los dos países? ¿Es algo ya que se vuelve habitual en la vida de los ucranianos o no? La verdad sí, es bastante molestoso, pero sí, o sea, ya son desde el 2014 que se está viviendo esto. Es algo, tal vez no es tan linda la palabra, pero es algo normal que se vive el día a día. Siempre nosotros escuchamos las noticias y cada mañana nos informan de cómo fue la actividad bélica en la frontera. A veces hay caídos, a veces no hay ataques más grandes, menores, pero siempre se está viviendo con esta tensión. Actualmente, como les comentaba, es más que todo que se está generando esta desinformación y obviamente la gente entra en pánico. Por eso es de que se está sintiendo mucho más ahora esta guerra. Pero ¿existen restricciones del Estado, por ejemplo, restricciones en cuanto a la movilidad? No, para nada. ¿Ya? No hay ninguna restricción en ningún sentido en cuestiones de movilidad, no sé, de productos. No hay ninguna escasez en ningún lado. O sea, los colegios, por ejemplo, universidades, todo está bien. Ahora, ¿cómo afecta este conflicto a los extranjeros residentes como tú en ese país? ¿Se podría presentar tal vez complicaciones en su estancia en Ucrania? No. Más que todo, nuevamente, es el pánico. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a trabajar con estudiantes que vienen acá y nosotros les traemos, somos sus representantes legales y les traemos estudiantes acá. La preocupación es más que todo por los padres, que no saben cómo están viviendo los estudiantes. Pero en cuestión, si es que ellos desearían salir, se lo puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Y han salido algunos? Porque si en su mayoría son estudiantes los que están allá, me imagino que los padres deben estar aterrados con la información que se da a nivel mundial, ¿no? ¿Han regresado en su gran mayoría o no? No mucho, son muy pocos los estudiantes que han regresado porque justamente ellos están viviendo acá la realidad. Esta información que se dan en los países, en nuestros países más que todo, eso es lo que está generando y las familias se ponen muy nerviosas y quieren que sus hijos regresen, pero ellos mismos les dicen, no, o sea, la situación está bien, estamos bien, está todo tranquilo, seguimos estudiando y no vemos necesario regresar.
Bueno, la institución a la que tú representas, Alpha Zeta International Education, es una empresa, justamente como decías, que se dedica a brindar asesoramiento a los estudiantes extranjeros y le ayudan en el ingreso, entiendo, a las universidades en Ucrania. Sí. ¿Se ha detenido de alguna forma la educación en Ucrania tras las últimas tensiones o no? ¿O siguen asistiendo normalmente a clases? Normalmente todas las clases son normales, no solamente para nuestros estudiantes que son universitarios, sino también para los escolares, en jardines de infantes, todo está normal, no ha habido ningún cambio, ningún paro. Si es que se lo da, posiblemente es por el otro tema que ya lo estamos dejando de un lado, es por el COVID. Hay algunas ciudades que todavía están en zona naranja, puede ser, y entran en una cuarentena temporal. Bueno, es como todo el mundo. Claro, pero ahora, por este tema no hay ningún cambio. Ahora, pero ¿no ha afectado en cuanto, por ejemplo, a los programas de educación para los extranjeros que viajen a ese país? Lo que tú haces exactamente, me imagino, promocionar las universidades, ayudar a traer estudiantes de diferentes países a Ucrania. Me imagino que eso habrá bajado en el nivel de requerimientos de personas que quieran ir a Ucrania. Al contrario, no, igual nosotros nos dedicamos a esto ya aproximadamente 10 años. Y siempre ahora es como que la época donde comenzamos a buscar a gente o ya se comienzan a contactar con nosotros y hay interesados, porque ya justamente ahora es la época de que comienzan a buscar universidades y seguimos trabajando. Ya tenemos algunos interesados que quieren venir para el año lectivo 2022-2023. Y en cuanto a la ciudadanía en general en Ucrania, ¿qué bando toma la opinión pública sobre la crisis, sobre las tensiones y sobre la información alrededor del mundo que se da? Porque tú me has hecho un panorama en el que no se siente mayor tensión, mayor peligro. Tal vez el pánico viene, como decías, por esta información desde Internet que empieza a generar Ucrania justamente para desestabilizar. Pero ¿cuál es la opinión de la ciudadanía en general ahí? ¿A qué bando apoyan? Obviamente la gente es muy nacionalista y está a favor totalmente de su país, de Ucrania, de poder ser parte de la Unión Europea, de ser parte de la OTAN, de seguir siendo libres, independientes y luchar por su soberanía. Todos tienen ese pensamiento de protección, ¿sí? Entonces, la gente siempre está con esto. Más que todo por la historia, por su forma de ser, son bastante fuertes en su carácter y eso, o sea, van a proteger su soberanía. Interesante. Javier, te agradezco muchísimo por habernos acompañado, por darnos este panorama de lo que vive la ciudadanía, la gente común en Ucrania y sobre todo nuestros compatriotas ecuatorianos en ese país por los cuales estamos muy preocupados también. Gracias, Javier. Muchas gracias también. Una buena tarde. Saludamos y agradecemos a Javier Donoso, ecuatoriano en Ucrania y cofundador de Alpha Zeta International Education.